Hubo un tiempo en que Teruel fue un territorio de guerra. La frontera en la que pelearon cristianos y musulmanes. Cuando el rey Alfonso I el Batallador inició la conquista definitiva, fuimos nosotros, los monjes guerreros, los encargados de ofrecer protección a las gentes de estas tierras. Y es aquí donde nuestra huella permanecerá para siempre. Y aunque nos puedan parecer organizaciones salidas de cuentos y leyendas, las órdenes del Temple, Hospital y Santiago, entre otras, fueron protagonistas esenciales en la reconquista cristiana. Estos frailes durante 7 siglos administraron buena parte de la provincia de Teruel y en este fantástico viaje iremos tras sus pasos. En esta temporada viviremos una aventura a caballo entre la historia y la leyenda. Impresionantes paisajes, poblaciones mágicas y un interesante patrimonio saldrá a nuestro encuentro, quedando por siempre en el corazón del viajero. Y empezamos aquí, donde se fundó la primera Militia Christi de origen hispano. Vosotros imaginaros por un momento poder viajar a la época de Alfonso I, el Batallador, y conocer de primera mano la historia. Estaría guapo, ¿verdad? Pues afortunadamente hoy en día tenemos historiadores que nos ayudan a hacer ese viaje en el tiempo. Y es por eso, precisamente, por lo que he quedado aquí con Rubén. Él es arqueólogo y experto en historia medieval y con sus explicaciones nos va a ayudar a entender este fantástico viaje que estamos a punto de comenzar. ¡Hombre, señor! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Estoy aquí. Igual sale el sol, que se va. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, es que aprovechando que estás aquí en Montreal, te quería comentar que voy a empezar un viaje cogiendo como base la ruta de los castillos que proponéis desde Arcatur, y la primera pregunta pues casi que es obligatoria. ¿De verdad tantas cosas hay para ver? Hay que tener en cuenta que las órdenes militares dejaron un legado muy considerable en nuestro territorio, en el territorio turolense, porque fue la única de las provincias de la península que contó con 7 órdenes militares, 2 de ellas exclusivas de la propia provincia de Teruel y otras 2 que tuvieron encomiendas mayores, con lo cual el peso y la importancia de las órdenes militares en la provincia de Teruel pues fue bastante considerable. La verdad es que el legado es impresionante, sí, sí. ¿Y por algún motivo en especial proponéis el empezar desde aquí, desde donde estamos? Pues Monreal del Campo, curiosamente, fue la sede de la Militia Christi de Monreal del Campo, que es una orden militar creada por Alfonso I entre 1124 y 1128, o sea, prácticamente 5 años después de que se creara la Orden del Temple en Tierra Santa, se produjo la creación de la Militia Christi aquí en Monreal del Campo. Estamos hablando de una orden muy temprana en el tiempo y que fue la primera orden peninsular. Nosotros proponemos que comience esa ruta aquí en Monreal del Campo por todas las connotaciones que lleva, aparte de por ser un punto de entrada fácil para los visitantes, también por esa impronta de esa primera orden militar. Claro. Sí, lo que es una lástima es que muchas de estas fortalezas pues estén ya prácticamente desaparecidas y no se pueda apreciar ya nada. Tengo entendido que muchas de estas fortalezas pues desaparecieron en conflictos bélicos posteriores, ¿no? Sí, buena parte de las fortificaciones de las órdenes militares fueron destruidas durante las guerras carlistas.
Hay que tener en cuenta que estas fortificaciones todavía se encontraban en un estado bastante aceptable y muchas fueron destruidas en ese momento histórico. Ese fue el caso también, por ejemplo, de Castellote, que fue dinamitado parcialmente después del conflicto para que no pudiera ser reutilizado, pero también Aliaga fue bombardeado, también Montalbán, Alcalá de la Selva también. Claro, hay que tener en cuenta que estas fortalezas pues, todavía no estaban en un estado perfecto, pero sí que mantenían vivas sus capacidades defensivas. Aunque quedaran pocas obras de fábrica de los muros y de lo que era la fortificación original, pero sí que solo sus enclaves ya tenían un carácter defensivo que los hacía prácticamente inexpugnables. Y según tú, ¿cuál es aquel sitio que digas, David, es que esto sí o sí lo tienes que ver? ¿Cuáles son para ti pues, los imprescindibles? Lo que digas, es que ahí tienes que ir. Bueno, aparte de los castillos principales de la ruta, que son Monreal del Campo, Alfambra, Alcalá de la Selva, Aliaga, Montalbán, Castellote y Alcañiz, desde Arcatur hemos diseñado también rutas temáticas para que quien tenga interés en las fortificaciones de alguna de esas órdenes militares en concreto, pues pueda hacerla. Yo te recomendaría, por ejemplo, que hagas la ruta de los castillos de la Orden de Santiago, porque te llevará al castillo de Torre de las Arcas, por ejemplo, un castillo muy desconocido y que se conserva en un estado pues, bastante interesante. Sí, yo es que creo que es que de verdad, es que lo vamos a disfrutar de lo lindo durante este viaje, porque es que hay poblaciones, paisajes, legado, historia, leyendas, bueno, es que hay tela para ver, ¿eh? Hay que tener en cuenta que las órdenes militares tuvieron el dominio de aproximadamente 1/3 de la provincia de Teruel, y también esos castillos se convierten en un escaparate perfecto, sobre todo para que el público pues, pueda disfrutar también de un patrimonio paisajístico excepcional, porque, por ejemplo, no tienen nada que ver los llanos que se pueden contemplar desde el castillo de Alfambra con el patrimonio geológico desde el castillo de Aliaga o el de Castellote. Verdaderamente los castillos son también unos miradores excepcionales para poder contemplar ese paisaje y ese patrimonio natural que hay alrededor de ellos. Oye, joven, pues de verdad no te quiero entretener más. Muchísimas gracias por tus consejos, muchísimas gracias por recomendarme lugares y por introducirme ya en toda esta aventura que me espera, y sobre todo enhorabuena por tu trabajo y el trabajo que hacéis desde Arcatur para la recuperación de todo este patrimonio. Venga, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ti. Ahora sí, que nos vamos de viaje. Bueno, si es que aún no os lo había dicho, pero aparte de visitar poblaciones y paisajes que seguro nos quitarán el hipo, vamos a ir conociendo la historia y las tradiciones de cada lugar. Así que no os podéis marchar de aquí, de Monreal del Campo, sin visitar el Museo del Azafrán, ya que esta comarca cuenta con una gran tradición en el cultivo de esta especie. Por Santa Teresa, las rosas en la mesa. Y por San Valentín, yo no me como un codino. Ese me lo he inventado yo. Y por supuesto, os tenéis que llevar un souvenir a casa. Porque habrá que catarlo, digo yo, ¿no? Venga. Hasta luego, gracias.
Y guiado por el aroma a pan, no he podido resistirme a colarme dentro de un obrador para conocer cómo elaboran la famosa torta de cañamones, uno de los productos más típicos de esta comarca. Pues mirad qué sitio más chulo que me he buscado para almorzar. Y es que tampoco ha hecho falta que insistiese mucho para que me llevase tortita de cañamones y pan, que mira, ¡zasca! Se van a la mochila. Chicos, a mí es que me gusta mucho comer, ¿qué voy a hacer? No lo puedo evitar. Mira si me gustará comer, que cuando me duele la cabeza, en vez de ibuprofeno, me suelo tomar pancetamol, sí, bien gordo. Pues ahora sí, que tenemos todos los ingredientes para empezar a cocinar este viaje. Que si guías, que si folletitos y por supuesto un diario para ir apuntándolo todo. Equipaje preparado y solo nos queda vivir la experiencia. Y la verdad, tengo ya muchas ganas de que Teruel me sorprenda. Quiero llenar mi libreta de aventuras y dejarme llevar por el camino, descubriendo a cada paso la historia. Porque estoy seguro de que este va a ser un espectacular viaje que nunca podré olvidar. Porque ya estás viendo que hay un montón de cosas para ver y para hacer. Patrimonio, historia, gastronomía, lugares únicos, leyendas, porque seguro que en cada lugar que visitemos nos guarda alguna. Y qué mejor que empezar con la de aquí, con la de los ojos del Jiluca. El alcaide moro de Daroca tenía intención de ofrecer a su hija en matrimonio sin el consentimiento de ésta. Por dicho motivo y tras una disputa con su padre, una noche huyó junto a su asistente rumbo a Valencia. Cuenta la leyenda que aquí, en los ojos del Jiloca, sus caballos sedientos fueron atraídos hacia las aguas por una extraña fuerza, haciendo desaparecer aquel carruaje y a sus damas para siempre. Aunque quizá la historia no acabe de este modo, pues todavía hoy se relata en Montreal que en las frías noches de invierno es posible escuchar el lamento de aquellas mujeres bajo la luna. A mí es que personalmente conocer este tipo de leyendas me encanta, pero también te digo la verdad, que voy por aquí paseando, ya puedes ser bajo la luna, que bajo el sol, y me escucho, mira, tiro así para adelante que amanezco en Honolulu. Con curiosidad en los ojos y la mochila dispuesta a llenarse de aventuras,
me dirijo a conocer los parajes que fueron dominio de estos frailes que surgieron tras la primera cruzada. No sin antes, y aprovechando que me encuentro en el Valle del Jiloca, visitar los castillos de Alba y Peracense, los cuales jugaron un importantísimo papel en la defensa de esta línea fronteriza. Y en Camañas salen ya a mi encuentro los primeros vestigios de la Orden de Montegaudi. Espectacular, compañeros y compañeras, espectacular. Qué emoción se siente cuando empiezas a descubrir los primeros vestigios de estas Militia Christi. Y ahora sí, desde aquí, desde Camañas, nos dirigimos a conocer lo que fue la encomienda mayor de la Orden de Montegaudio y que más tarde pasaría a manos del Temple. Al finalizar nuestro primer día, llegaremos al lugar donde en el 1187 se instauró esta orden y la cual conoceremos mañana. Pues aquí, en Alfambra, es donde termina el primer capítulo de esta temporada y te invito a seguir acompañándome en este viaje, ya que en el próximo programa vamos a viajar miles y miles de años atrás. Venga, nos vemos, me pongo la mascarilla. Hasta luego. Espera. No olvides que aquí te puedes suscribir al canal. Si te ha gustado, dale a me gusta y aquí abajo comenta lo que quieras. Venga, hasta luego, compañeros.